Los abrazos entre Jikook tienen un significado que va mucho más allá de lo convencional. Para la mayoría, un abrazo es simplemente rodear a alguien con los brazos, pero para Jungkook y Jimin, los abrazos son algo diferente, algo más intenso, más íntimo, más suyo. No es solo un gesto de saludo o despedida, es una demostración de conexión, de confianza y de ese lazo tan especial que comparten. Un ejemplo perfecto de esto es aquella vez en la que Jungkook le dijo a Jimin, «Déjame darte un abrazo». Cualquiera pensaría que lo envolvería con sus brazos en un gesto común, pero Jungkook, con su manera única de expresar cariño, hizo algo completamente diferente. Lo levantó con una facilidad asombrosa, como si Jimin no pesara absolutamente nada. Jimin, sorprendido, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que su cuerpo, por puro instinto, envolviera la cintura de Jungkook con sus piernas. Fue un momento tan natural para ellos que casi parecía ensayado, como si Jungkook siempre estuviera listo para sostenerlo en cualquier momento, con esa fuerza y seguridad que lo caracteriza. Lo más llamativo fue la forma en la que Jungkook sostuvo a Jimin, sin titubear, sin esfuerzo aparente, con una firmeza que daba a entender que soltarlo no era una opción. Jimin, un poco asombrado, no pudo evitar expresar su sorpresa. «Espera, lo hiciste parecer muy fácil». Y Jungkook, en lugar de bajarlo o reírse del comentario, simplemente lo ajustó en sus brazos, asegurándose de que estuviera bien sostenido, como si fuera el lugar más natural para Jimin, como si su regazo estuviera hecho exactamente para eso. Este tipo de interacciones son las que dejan claro que Jikook tiene una relación especial. Para ellos, un abrazo convencional no es suficiente. Siempre tienen que agregarle algo más, un toque propio, un gesto que demuestre cuánto se entienden y se sienten cómodos el uno con el otro. Esos abrazos no son solo físicos, son emocionales. Son una prueba de lo conectados que están. Jungkook no solo abraza a Jimin, lo sostiene, lo levanta, lo protege, como si su cuerpo hubiera memorizado la sensación de tenerlo cerca y se negara a soltarlo. Es imposible no notar la manera en que se miran en esos momentos, la sonrisa cómplice de Jimin y la seguridad en la expresión de Jungkook. Para ellos, los abrazos son más que un simple contacto, son una promesa silenciosa, una confirmación de que siempre estarán ahí el uno para el otro. Jikook tiene su propio lenguaje, uno que se siente en cada mirada, en cada gesto, en cada abrazo, que, aunque no sea el típico abrazo convencional, es mucho más significativo. La relación de Jikook es tan especial que hay detalles que simplemente no pueden pasarse por alto. Y uno de esos detalles es la forma en la que Jungkook siempre encuentra la manera de tener a Jimin presente, incluso cuando aparentemente no hay razón para hacerlo. Es imposible ignorar los múltiples live que Jungkook ha hecho a lo largo del tiempo, esos en los que, aunque decía que eran para hablar con ARMY, terminaban siendo en su mayoría sobre Jimin. Si no hablaba directamente de él, terminaba viendo algo relacionado con él, como si su atención gravitara naturalmente hacia Jimin sin siquiera intentarlo. Uno de los momentos más icónicos y reveladores fue cuando hizo una transmisión en la que, en teoría, estaba viendo momentos graciosos de BTS. Pero claro, ARMY siempre investiga, y pronto se descubrió la verdad. El video que Jungkook estaba viendo se llamaba BTS molestando a Jimin. No era una simple coincidencia ni un error como algunos quisieron hacer creer. Era un claro indicio de que Jungkook tenía un interés genuino en todo lo que tenía que ver con Jimin. En ese video, una y otra vez, la imagen de Jimin aparecía en la pantalla y Jungkook, lejos de saltarlo o cambiarlo, lo veía con total atención, como si cada reacción de Jimin le importara más de lo que él mismo estaba dispuesto a admitir. Pero esto no se quedó ahí. Jungkook dejó aún más claro su interés cuando decidió ver un episodio completo del programa de Suga, Suchwita, donde Jimin fue el invitado especial. Y aquí es donde todo se vuelve aún más evidente. Jungkook no suele ver programas completos, y él mismo lo confesó cuando Suga le preguntó si veía los episodios enteros. Su respuesta fue un simple no, pero ARMY sabe que en aquel live, ante los ojos de todos, Jungkook se quedó viendo el episodio completo cuando Jimin fue el invitado. No adelantó partes, no se distrajo, simplemente se quedó ahí, atento, disfrutando cada palabra, cada gesto de Jimin, como si fuera lo más natural del mundo para él. Esto no fue una coincidencia,
no fue algo sin importancia. Fue una demostración más de que para Jungkook, Jimin no es cualquier persona. Es alguien a quien le presta atención de una manera especial, alguien que lo atrapa sin esfuerzo, alguien que ocupa sus pensamientos incluso en momentos donde nadie lo esperaría. La forma en que Jungkook gira constantemente su mundo alrededor de Jimin es innegable. Desde verlo en videos, sin darse cuenta de que todos lo estamos notando, hasta poner su música en medio de sus transmisiones en vivo, como si fuera algo completamente normal, Jungkook siempre encuentra la manera de tener a Jimin presente. Lo que hace que esto sea aún más especial es que no es algo que él trate de ocultar. No importa cuántas veces intente desviar el tema o cuánto quiera disimular, sus acciones siempre lo delatan. Esos momentos en los que, sin razón aparente, menciona a Jimin, esos instantes en los que su atención se desvía a él, las pequeñas sonrisas que se le escapan cuando lo ve en pantalla, todo eso es lo que hace que Jikook sea tan especial. Porque al final del día, Jungkook no necesita decirlo con palabras cuando sus acciones lo gritan por él. La conexión que Jikook tiene es simplemente indescriptible. No importa cuántas veces intentemos ponerle una etiqueta o definir lo que hay entre ellos, siempre habrá algo que se nos escape, algo que solo ellos dos entienden, algo que no necesita explicaciones, porque se siente, se percibe en cada mirada, en cada gesto, en cada momento que comparten. No sabemos exactamente qué nombre darle a su relación, pero lo que sí sabemos con certeza es que ambos son completamente honestos el uno con el otro, que cada acción, cada instante que viven juntos está lleno de cariño, de amor, de respeto, de una complicidad que va más allá de lo común. Cuando están juntos, hay algo especial en el aire. No es simplemente la dinámica de dos amigos, porque sus acciones trascienden esa línea invisible de lo convencional. Lo que transmiten con su comportamiento no es algo que se vea todos los días, no es algo que se pueda fingir o forzar. Es una conexión genuina, pura, de esas que se sienten en lo más profundo, de esas que no necesitan palabras porque se entienden en las miradas, en los silencios, en la forma en que uno siempre está atento al otro sin siquiera intentarlo. La manera en la que Jungkook sostiene a Jimin en sus brazos dice más que cualquier declaración. No es solo un abrazo casual, no es un gesto al azar. Es la forma en la que lo sostiene con tanta facilidad, con tanta naturalidad, como si su cuerpo estuviera diseñado para acoger a Jimin, para protegerlo, para asegurarse de que siempre esté cómodo y seguro en su presencia. Jungkook no solo abraza a Jimin, lo envuelve completamente, lo levanta con una fuerza que no es solo física, sino emocional. Y Jimin, por su parte, se deja llevar sin dudarlo, porque confía, porque sabe que Jungkook nunca lo soltaría. Y si hablamos de los lives de Jungkook, ahí es donde todo se vuelve aún más claro. En teoría, los hace para ARMY, pero todos sabemos que de una forma u otra, Jimin siempre termina siendo el tema central, el punto focal de su atención. Si no lo menciona directamente, lo ve en videos, escucha su música, pone su voz en el ambiente sin siquiera darse cuenta de que está revelando más de lo que dice. No importa el contexto, de alguna manera Jimin siempre está presente en sus pensamientos, y eso no es algo que pase por casualidad. Uno de los momentos más reveladores fue cuando Jungkook decidió ver el episodio completo del programa de Suga, donde Jimin era el invitado. Jungkook, quien abiertamente confesó que no suele ver programas enteros, se quedó ahí, mirando cada segundo, absorbiendo cada palabra que Jimin decía, sin adelantar, sin distraerse, simplemente disfrutando de la presencia de Jimin en la pantalla. Esos son los pequeños detalles que demuestran la profundidad de su conexión, porque nadie lo obligó a hacerlo, nadie le pidió que se quedara viendo, pero él lo hizo, porque quería, porque le importaba, porque para él, Jimin no es alguien más. Es por eso que muchas personas dicen que Jikook es único. No se trata de rumores, no se trata de suposiciones sin sentido, se trata de lo que ellos mismos nos muestran con sus acciones. La manera en la que se miran, la forma en que siempre encuentran el camino de vuelta el uno al otro, la devoción implícita en cada gesto. No es solo amistad, es algo más profundo, más íntimo, algo que no se puede fingir. Jimin recibe todo lo que Jungkook le da, y lo hace porque él también está dispuesto a entregar lo mismo. No hay un desbalance,
No hay dudas, hay un compromiso tácito, una entrega mutua que solo ellos pueden entender completamente. Y eso es lo más hermoso de todo, la autenticidad con la que se muestran el uno al otro, sin miedo, sin filtros, sin preocuparse por lo que los demás puedan pensar. Jikook es simplemente Jikook, y eso ya lo dice todo.